Bueno, taldea ondo dago hori garbi dakagu, eta gogotsu, azkenean aukera, aukera polita, zuk esaten zuen bezala, aukera polita helburua lortzeko, igandean dakaguna aurretik, eta, eta bueno, gogokin ez, iristeko eguna. Bai, esango nuke jokalariak entrenamenduetan, bi aste hauetan, e, bueno, guk ezer esan gabe beraiek ja kontziente dira partidua garrantzitsua dela eta ikusten dena da denak nahi dutela egon partidu horretan, denak nahi dutela ez parte hartu, beraz horrek ja ez adierazten du ez beraientzako bueno, garrantzitsua dela. Bueno, batez ere, egia da lehenengo aste hori, aurreko aste hori pixka bat aprobetxatu dugula pixka bat, bueno, azkenean urte hasi jentea egiten ari dalako, eta gure kasuan igo berria gea, eta nabaritzen da, ez, kompetizioa exigentzia handiagoa daukala, orduan hor pixka bat egia da rekuperazio lan bat egin degula, eta egun batzuk ere bai eman dizkiegula pixka bat ez, bai fisikoki baino gehiago mentalki ere bai etxetara joan eta eskantzatzeko, eta egia da astelehenetik honea, prestatzen gaudela ja Logroño analizatu dugu, prestatzen gaude ondo partidua, eta bueno, batez ere garbi daukaguna da, gure identitatea ezin degula galdu, eta horrek emango digula 3 puntuak igandean. Bueno, nik uste dut, bai, beraiei zuk esaten dut bezala, irabaztea bakarrik geratzen zaie, ez bakarrik gure partidua, 3 partidu hauetan, orduan, agian beraiek hor asko sarriskutsuagoak izan daitezkela iruditzen zait, jakinda bakarrik emaitza bakar batek balio diela, eta denakin aterako di hasieratikan, orduan iruditzen zait garrantzitsua izango dela, beraien hasiera horretan gu ere bai fuerte sartzea, eta bueno, jakinda partidua luzea izango dela, jakin horrekin jolasten ere bai, ez? Beraiei bakarrik irabazteak balio diela, eta agian momentu batean ez, garaipenaren bila joateak ere bai, deskuedatu dezaketela ere bai pixka batez, beraien porteria eta zergatikan ez aprobetxatu ez. Bueno, gu garbi dakaguna da, partido itxien behar degula, partido itxien behar dugu, zelai erditikan aurrera jokalari oso nahi dituzte, eta jokalari horiekin jolasten balin badute eta konektatzen balin badute, beraiek aukerak izango dituzte. Orduan hor defentsiboki ondo beharrea, eta lehen esan dizuan bezala, iruditzen zait beraiei emaitz bakarra batek balio dila, eta da irabaztea, eta guk pixka bat, beraiek eduki ezaketen presio hori, ez, ea aprobetxatzen dugun, ez, baina jakinda, lehen esan duan bezala, beraiek dena mateatako gila lehenengo minututikan, eta badakitelako azken aukera dela, eta ezin dutela faiatu, ez, eta berguk hori aprobetxatzen dugun. Bueno, mezua baino gehiago taldeari, beste 3 puntu diala, beste 3 puntu garrantzitsu diala, eta egia da, igandean irabazita gero gertu edo lortuta, ez, helburua lortuta egon gaitezkela, ez, baina astean ez dugu ezer aldatu, asteko dinamika berdina dijua, eta esaten ari naizena, nik uste taldea ondo ikusten da, denak nahi dutela partidu horretan egon, eta batez ere gure partetik lasaitasuna, taldea ondo dagola, eta igandean gure partidu egiten bali madegu, eta defentsiboki fuerte bali gaude, konzentratuta bali gaude, eta orain arte, ez, urtean zehar erakutsi egun intensidadea erakusten bali madegu, aukera asko izango ditugula, ez, lehenengo itzulian irabazi genien ere bai, eta zergatik ez berriro irabazi, jakinda, ez, partio zaila dela, baina gure aukerak izango ditugula, ez. Bueno, está claro que estamos cerca del objetivo y las jugadoras también son conscientes de que bueno,
podemos lograr el fin de semana, ¿vale? Matemáticamente nos puede, si ganamos, nos puede dar ya la permanencia. Por tanto, llevamos 2 semanas pensando en este partido y sobre todo la gente está con ganas, ¿no? Sí, sobre todo se les nota que quieren estar este domingo a todas en el campo, por tanto, eso es el reflejo de que quieren participar, quieren estar presentes, porque al final estamos cerca de nuestro objetivo, por tanto, todo lo que sea, mister, cuenta conmigo, es buena señal, ¿no? Bueno, es verdad que sobre todo la primera semana hemos aprovechado más para recuperar a la gente que está tocada, para mentalmente también darles unos días de descanso y han podido ir con sus familias. Por tanto, esa primera semana era más un tema recuperatorio, tanto físico como psicológico, y esta semana, pues bueno, ya estamos ya en la semana del partido y tampoco es que hayamos cambiado nada en especial lo que es en la planificación de la semana, pero sí sabemos que es un partido bueno, donde jugamos, creo que es importante matizar contra un rival directo, donde contra un rival directo que la primera vuelta le pudimos ganar, pero no fue un partido fácil y, y de nuevo pues bueno, vamos a tener la oportunidad de poder, ¿no? Pues estar cerca o conseguir el objetivo de la permanencia, ¿no? Por tanto, eh, sí me parece que estamos cerca, pero falta rematar y vamos a por todas. Hombre, ellos saben que solo les vale ganar tanto este partido como los siguientes, ¿no? Los siguientes 2 partidos que les quedan. Por tanto, eh, puede ser en un momento bueno para nosotros porque con esa presión de tener que ganar, pues bueno, se pueden descuidar o no pueden igual, ¿no? No podrán igual controlar ¿no? Un poco el partido, ¿no? Y llevar a su terreno, pero por otra parte sabemos que cuando sabes que estás al límite es cuando el jugador o la jugadora en este caso saca su máximo y puede ser un equipo peligroso que está medio herido y cuando está medio herido pues te puede hacer mucho daño. Por tanto, en ese sentido creo que tenemos que estar en alerta, ¿no? Hombre, yo creo que va a ser un partido, bueno, nos gustaría que fuese un partido cerrado, ¿no? De que no sea un partido abierto. Me parece que ellas tienen jugadoras muy desequilibrantes de mitad de campo para adelante, por tanto, todo lo que no sea no llegar al balón o que no conecten con esas jugadoras, pues para nosotros sería buena señal, ¿no? A partir de ahí, jugamos en un escenario bonito, un campo de hierba, campo grande, un campo histórico como es Las Gaunas y nos tiene que motivar jugar también en un campo de esas dimensiones y contra un rival que, bueno, se juega mucho y contra un rival en nuestro, en este caso también nuestro equipo que está muy cerca de conseguir la permanencia. Por tanto, pues bueno, creo que va a ser un partido bonito, ¿no? En especial, sobre todo, tampoco estamos haciendo nada diferente. Creo que lo que te he dicho antes es una semana normal, donde jugamos contra un rival directo, donde cada vez también quedan menos partidos y estamos cerca del objetivo, pero falta rematar. Pero tampoco nos queremos obsesionar. O sea, creo que todo lo que sea sumar el domingo en Logroño, pues bueno, nos puede dar la permanencia, ¿no? ¿Estamos cerca? Sí, nos falta poco, queremos rematar y el equipo transmite buenas sensaciones, ¿no? Cuando digo buenas sensaciones, el equipo está entrenando bien, está tranquilo, está capacitado de que podemos conseguirlo el domingo y ese es nuestro objetivo, ¿no? Estar capacitados, estar preparados, hemos analizado bien al rival, el rival me imagino que nos habrá analizado también bien. En la primera vuelta le pudimos ganar, fue un partido complicado, pero bueno, ilusión, ganas y sobre todo ser nosotras mismas, tener nuestra identidad y vamos con eso a muerte. Suey.